Hola, bienvenidos, los saluda Carito. Advertencia, mi canal es contenido exclusivo de Jimin y Jungkook, si no te gusta, no veas mi contenido. Si eres de otros chip, estás desesperada y comentas sobre tu sitio inexistente en mis videos, no vas a cambiar la realidad, chico. ¿Y la queso? ¿La queso? La que soporte. Y la que soporte. La que no aporte, entonces que le estorbe. Yo soy la queen. Que no te gusto, no me importa. Que no me quieren, no me importa. Que tú no me soportas, no me importa. La que puede, puede y la que no puede soporta. Que no... Aclarado ese punto. Hola, soy Carito1358 y este es mi único canal de YouTube. No aceptes imitaciones, broma, pero si quieres no es broma. El cover, Fallen, que cantó Jungkook, es el audio cover con más likes, más vistas y más comentarios en la historia de YouTube. Jungkook haciendo historia. ¡Felicitaciones! Seven en Spotify Global se ubica en el puesto 78. Jungkook reingresó en la lista de mejores artistas diarios en Spotify en el lugar 188. Continuamos así, escuchando la música de Jungkook con enfoque en Seven. La lista Billboard también es importante y es el stream que obtiene de las diversas plataformas musicales. Estamos a nada de llevar a 3D, al billón de reproducciones. Síguela escuchando en Spotify. Q supera los 60 millones de reproducciones filtradas en la lista de Spotify de Corea del Sur. La canción se convirtió en la primera y única canción en la historia de las listas de Spotify de Corea del Sur en alcanzar 60 millones de reproducciones. Felicidades, Jimin, es profeta en su tierra. Q reingresa a Spotify Argentina en el puesto 195. Spotify Brasil número 113. Spotify Venezuela número 4. Spotify Guatemala número 97. Spotify Estonia número 50. Spotify Japón número 10. Spotify Chile número 2. Spotify Estados Unidos número 48. Y Spotify Global número 10. Jimin vuelve a ingresar a los top 10 de Spotify, demostrando que es el artista K-pop más exitoso actualmente. Jimin en la lista de mejores artistas diarios en Spotify se ubica en el número 169. Sigamos así escuchando diariamente toda la música de Jimin en Spotify y mantengamos a nuestro EPO en lo más alto como se merece. Slow Dance alcanzó los 100 millones de reproducciones en Spotify. Felicitaciones, Jimin. Jimin y Jungkook se ubican en el puesto 9 y 10 respectivamente en el ranking de reputación de marca individual de idols del mes de mayo. Jimin y Jungkook están inactivos desde diciembre de 2023 y siguen demostrando que son el dúo más poderoso y exitoso de la industria del K-pop. Felicitaciones al dúo. Vota por Jimin y Jungkook en el mejor solista del año. Jimin y Jungkook van abajo. Votemos por ellos para que pasen a la final. Vota en los ABM en los mejores bailarines masculinos. Jimin sigue liderando y Jungkook sigue en el cuarto lugar. Vamos, llevemos a los dos a los primeros lugares. Vota por Jimin en los Shannon Awards como mejor bailarín de K-pop 2025. Jimin lidera, pero no te confíes, ampliemos la brecha y votemos hasta el último segundo. Vota por Jikook en los AICAN como la mejor canción de todos los tiempos. Compiten Seven y Like Crazy. Ambos siguen en los primeros lugares. La votación se cierra en 48 días. Lamentablemente Jimin no ganó los American Music Awards. Era un premio importante, que le negaron nuevamente, con excusas y odio. No debemos estar tristes porque dimos todo porque él ganara. Sin trampas, no compramos votos. Todo fue orgánico como la carrera de Jimin. Esto es un tropiezo, pero hay que levantarse y seguir apoyando a Jimin con más fuerzas que nunca. Los números no mienten. Jimin es el artista de K-pop más exitoso de Estados Unidos y eso no lo cambia nadie. Luchemos con más fuerzas y mantengamos a Jimin siempre arriba con la energía hermosa que él transmite.
Hay que quedarnos que hicimos todo porque ganara, no votamos para que perdiera otro miembro, como aquel fandom, que despreció a Jimin y se unió a sus antis, para conseguir un triunfo, entre comillas, un triunfo con sabor amargo, porque después de conseguir esto lo único que les importa es que derrotaron a las fans de Jimin, ni siquiera están felices por el que ganó. Y no son el fandom más grande y poderoso. Son el fandom que desprecia a uno de sus miembros y ni siquiera deberían llamarse como lo hacen. Ya vendrán más y mejores premios para Jimin, premios honestos. Jimin está recién comenzando su carrera de solista y ya es tremendamente exitoso, no todos pueden decir lo mismo. Sabemos también que si hubiera ganado jamás hombrearía a un compañero con su triunfo. Jimin es una persona llena de valores y noble, por eso es una luz brillante en la oscuridad que es este mundo tan lleno de odios y envidias. Amamos a Park Jimin y estamos muy orgullosas de él y todo lo que ha logrado, seguiremos apoyándolo cual sea el camino que tome a futuro. ¿Sabías que? Ahí quedaron todas esas ARMYs y exvecinas que aseguraron que parte del grupo estaba en Japón, solo porque Jimin y Jungkook estaban juntos en Tokio. Hicieron publicaciones vergonzosas de imágenes antiguas de los miembros por el aeropuerto, que muchas ingenuas creyeron. Con la vuelta a Jimin a Corea, ahí quedaron como las payasas que siempre han sido. Incluso unas desempolvaron una foto de octubre de 2017 de Jimin con su grupo de amigos diciendo que era actual, según ellas que estaban todos en Tokio reunidos. Es tanto el odio que le tienen a la relación de Jimin y Jungkook que los días que ambos estuvieron juntos, inventaron toda clase de historias. Una vez más no los dejan tranquilos, al igual que en su servicio militar, inventaron todos los días noticias falsas. La principal es que estaban en distintas unidades, ¿lo recuerdan? Pero eso nunca fue así, ambos entraron y saldrán juntos este 11 de junio. Claramente con la llegada de Jimin a Corea, muchas sacan sus conclusiones diciendo que ambos nunca se juntaron en Tokio, pero les recuerdo que en su primer viaje a Japón a Jikook solo le bastaron 2 días para descansar y pasear por esa ciudad. Esta vez ambos estuvieron en Tokio 3 días, sin destino conocido. Ahora ya lo sabes. Han salido 2 testimonios que vieron a Jimin y Jungkook comiendo sushi. Estos testimonios no podemos creerlos al 100% porque no hay pruebas concretas. Pero hay 2 personas que los vieron. El primer relato dice lo siguiente: Jimin y Jungkook en un restaurante de sushi. Y a ese comentario, le respondió otro testigo: wow. También vi a Jimin y Jungkook de BTS en la tienda de sushi. Jungkook le estaba dando de comer arroz a Jimin con los palillos. Luego, Jimin apoyó la cabeza en el hombro de Jungkook. Los dos estaban sonriendo todo el tiempo. Realmente parecían una pareja. Estuvieron allí como por 2 horas. En la mochila de Jungkook había un llavero muy tierno. El segundo testimonio es lo que Jungkook haría por Jimin, darle de comer. Recuerden cuando la persona que servía en ese pequeño restaurante dijo que Jungkook soplaba la sopa a Jimin para que no se quemara. Ella no los conocía y pensaba que Jungkook era el mayor por cómo se comportaba con Jimin. Un tiempo después Jungkook, viendo a Jimin en su chuita, lo vio quemarse y esta fue su reacción. Jungkook le gusta hacer esas cosas y el testimonio, si es real, es demasiado lindo y tierno. Solo debemos esperar, tiempo al tiempo. Tal vez fueron a este restaurante considerado el mejor de sushi en Tokio. Tal vez era un spoiler, si viste mi anterior video, lo entenderás. Quizás este también sea otro spoiler. Lo único importante es que ambos sean felices y yo percibí una linda vibra en Jimin, de vuelta en Corea. Ya esperaremos la llegada, o quizás ya está en Corea, de nuestro querido Jungkook para que ambos vuelvan a su base militar y terminen su servicio juntos, siempre juntos. Día 14. Si te gustó este video dale me gusta, suscríbete, comparte y comenta. Hasta la próxima.